Ya le decía en un inicio, esta boleta judicial, al menos en lo que respecta a los aspirantes, candidatos que pasaron el proceso del Poder Judicial, en el cual al final no terminó participando el Poder Judicial, pues llevan escondidos a personajes ligados a Vicente Fox, Felipe Calderón, Norma Piña Hernández y otros rostros del PRIAN. Pues pese a las constantes quejas, por ejemplo, de la ministra presidenta Norma Piña Hernández y otros integrantes de la Suprema Corte respecto a una supuesta imposición de candidatos por parte de Morena, la realidad es que este grupo del Poder Judicial, del Comité de Evaluación del Poder Judicial, tiene listos a sus candidatos y candidatas a juzgadores. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, está el caso de Marisela Morales Ibáñez, que es la candidata a ministra más conocida porque fue la titular de la Procuraduría General de la República de Calderón, y antes, con Vicente Fox, fue la Coordinadora General de Investigaciones junto a nada más y nada menos que Genaro García Luna. Entonces, que era jefe de agencia de investigación criminal de esa dependencia, encabezado por el general Rafael Macedo de la Concha. Otra aspirante a la ministra es la exabogada de Televisa, Dora Alicia Martínez Valero, que fue diputada federal del PAN en el primer trienio de Calderón, y quien antes de concluir su sexenio, en 2012, propuso como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Zulema Mosri Gutiérrez, quien es exdiputada local del PRI, sí, del PRI en Sonora, y quien también es candidata a ministra por parte de este Poder Judicial. Mosri Gutiérrez se casó en 2015 con Rafael Macedo de la Concha, exmiembro de la Dirección Federal de Seguridad de esta policía política del régimen priista, y quien como titular de la PGR fue quien impulsó y logró el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y a cuya boda, la de Mosri Gutiérrez con Macedo de la Concha, asistieron, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado Moselo, abogado de distintos priistas, como el expresidente Enrique Peña Nieto, y también a esta boda asistió Humberto Castillejos, el exconsejero jurídico de Peña Nieto, y quien para muchos era uno de los hombres más poderosos en este sexenio. Otros personajes vinculados al gobierno de Calderón, que aspira a ser ministro, es Mauricio Ricardo Tortolero Serrano, quien fue coordinador de asesores del secretario de Economía Bruno Ferrari, y Roberto Gil Suárez, que fue su secretario particular, quien ya impugnó su exclusión como candidato a ministro, pese a que tiene una sentencia firme, y eso se ha dicho en este espacio como en todos los de Sin embargo, pese a que ya tiene una sentencia firme en España por delitos que cometió en Barcelona. Pero vayamos a ver la siguiente cápsula que preparamos en la unidad de investigación. Aunque Morena y el exministro Arturo Saldívar son señalados de impulsar candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a magistrados y jueces, la oposición preanista y la ministra Norma Piña, presidenta del Poder Judicial, tienen también a sus propios aspirantes en la elección de juzgadores de junio, entre ellos a personajes vinculados directamente a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este jueves todas las candidaturas que integró el Senado tras la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de suspender el proceso, incluyendo las que éste avaló antes de disolverse. Pero aún así, la lista será enviada al Instituto Nacional Electoral, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que procede la afirmativa ficta. En cuanto a los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculados a Peña Nieto, uno de ellos es Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, a quien propuso en 2010 siendo gobernador como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y como integrante del comité que validó la exoneración de Arturo Montiel Rojas por corrupción. Otra aspirante a la Suprema Corte vinculada a Peña Nieto es Sara Irene Herrerías Guerra, subsecretaria de Gobernación cuando el titular era Miguel Ángel Osorio Chong y en la actualidad es fiscal con Alejandro Hertz Manero.
enero. Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte, y otros ministros también tienen a sus candidatos y candidatas a juzgadores. Una de ellas es Rosa Elena González Tirado, consejera de la Judicatura y presidenta del capítulo México del Asociacionismo Internacional de Mujeres Juezas, quien en ese carácter promovió un premio desde ese organismo a Norma Piña Hernández en 2023. La magistrada Yasmín Bonilla García es también impulsada como candidata a ministra por Piña Hernández y por el ministro Javier Lainez Potisek, quien también promueve a Jorge Jiménez Jiménez, secretario de su ponencia. Bueno, pues más información también usted la puede encontrar aquí en sinembargo.mx y pues ya, como se llevan a conocer estas listas de los comités, es importante que nos metamos a ver quiénes son los perfiles que van a buscar un cargo en la elección judicial, cómo es que van a aparecer en estas boletas para identificar los nombres que sí queremos que estén representándonos en este poder o incluso pues saber de la trayectoria de cada uno de ellos, qué ha pasado. Entonces ahí también llega, ya como decía Obed, hay un gran trabajo periodístico que se tiene que realizar y pues ya lo estamos empezando a hacer aquí en sinembargo.mx. Mientras tanto ya se identificaron ahí algunos perfiles que sigue representando a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a las esferas del poder que por muchísimos años han estado ahí enquistadas, pero ahora se van a someter al juicio de cada uno de nosotros. Entonces, pues ese es uno de los puntos que pueden encontrar aquí en sinembargo.mx. Y además, también esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre todo lo que está sucediendo con la elección, luego de que el comité de evaluación renuncia, mandan la lista desde el Senado de la República para que la apruebe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ayer la Suprema Corte de Justicia dice no la vamos a aprobar, y esta reacción que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum se la vamos a compartir, porque mencionó la presidenta que la Suprema Corte está violando la Constitución al boicotear la elección judicial mediante decisiones como la que se tomó el día de ayer para no aprobar la lista que le envió el Senado. En ese sentido, criticó que haya más preocupación porque no se haya invitado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández que por el hecho de que la Corte viole la Constitución para impedir el proceso judicial. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana la presidenta. La Suprema Corte está violando la Constitución. Ese es el problema. No es un asunto de opinión, la Suprema Corte es la que supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución. Pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales. Entonces, como muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, entonces su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección desde su institución, pero no tienen razón. También he visto una cosa así de que no invitaron a la ministra el 5 de febrero. Nosotros respetamos la división de poderes, pero lo que no puede ser es que haya una corte que viola la Constitución. ¿Cómo es que el Tribunal Electoral, que es la última instancia dicha por la Constitución, debe garantizar la elección al Poder Judicial y la Corte dice otra cosa, solo porque no están de acuerdo? No puede haber una opinión personal por encima de la ley, por encima de la Constitución. Ellos juraron defender la Constitución. Entonces, están buscando por todos los medios que no haya elección. Abren su convocatoria, nombran a su comisión y a la mitad del camino dicen, ay, no, mejor no. Por un amparo que ellos mismos podrían resolver. Y podrían resolver sencillamente porque en el caso de elecciones
pues no resuelve la Corte? ¿O por qué el amparo pues no va para reformas constitucionales? Pero ellos deciden suspender el proceso. El Tribunal Electoral dice, pues envíen todo al Senado. El Senado hace la insaculación. Y luego dicen, no, no estamos de acuerdo con la insaculación. Bueno, pues no van a estar de acuerdo con nada. Entonces, todos aquellos que critican, ¿por qué no explican? Todos aquellos que están criticando y que dicen que nosotros somos autoritarios y que… ¿por qué no se ponen a leer lo que dice la reforma al Poder Judicial? Que ya es constitucional, que es la Constitución. ¿Por qué no ven el artículo aprobado que dice que en el caso de reformas constitucionales el amparo no procede? Que ya estaba en la ley y después pasó a la Constitución. ¿Por qué no lo leen? Que este no es un asunto de opinión, es un asunto de que ellos juraron respetar la Constitución. Entonces, afortunadamente, pues ya en septiembre entra una nueva Corte y un nuevo Poder Judicial que va a ser elegido por el pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar, la verdad. Todavía tienen muchísimos temas, muchísimos. ¿Por qué le dan un amparo en estos días al fiscal de Morelos? ¿Por qué le dieron un amparo para el tema del desafuero? Bueno, ya vamos a delincuencia organizada. ¿Por qué liberan delincuentes? Entonces van a decir, no, es que la fiscalía no tenía bien hecha su carpeta. Pero en los hechos, ¿dónde está el Poder Judicial en México defendiendo la Constitución? Y defendiendo a las y a los mexicanos. Entonces, la elección al Poder Judicial se va a hacer, y se va a hacer porque el tribunal así lo determinó, electoral, y el Instituto Nacional Electoral.